Somos estudiantes del grupo número 5 de primer ingreso de la clase de pedagogía. Hoy estaremos realizando las entrevistas sobre el tema de los sistemas educativos de Honduras. Nuestro grupo está conformado por María Valeria Tejeda, Liz Fernanda Costa Hernández, Grecia Polet García, Carla Isabel Posantes López, Emily Estefi Galeano Vargas, Carlos Alessandro Corroto, Dayalín Josbel Licona, Odalis Juliana Reyes, Carla Leticia Rosales Reyes. Buenas tardes, mi nombre es Odalis Argueta y nos encontramos con Alix Susana, que nos responderá las siguientes interrogantes. ¿Cree que la mayoría de la población tiene acceso a la educación superior? Ok, hola a todos. Bueno, respondiendo a la pregunta, considero que no, definitivamente no toda la población tiene acceso a la educación. De hecho, creo que un número bastante bajo de personas tienen acceso a la educación superior. Yo pienso que si hacemos una comparación entre tiempos más antiguos a la actualidad, pues antes no había tanta facilidad de la educación como ahora. Por ejemplo, ahora el sistema educativo pues nos brinda diferentes modalidades de estudio, como será distancia, presencial, etcétera. Entonces, eso pues de una u otra manera le ayuda a la persona a ayudar respecto también a la cuestión económica, al factor económico. Hay universidades privadas, también hay universidades públicas ahora. Entonces, si hacemos una comparativa, como le digo, entre años anteriores, tiempos anteriores a ahora, pues ahora sí considero que hay más facilidades de estudiar. Sin embargo, no por eso pues significa que todo mundo estudia ahora una licenciatura o un posgrado. Realmente pues es un bajo número el que logra estudiar. Esto por diferentes motivos, no solamente por la economía, sino también como por la falta de educación. Es decir, como que si nuestros padres, por ejemplo, no nos inculcan o no crecen en nosotros esa voluntad, esa ambición por el estudio, pues no lo vamos a realizar. ¿El sistema de educación hondureña está acorde a las necesidades y realidades del país? Bueno, creo que no del todo, al menos. Según pues que la currícula, los diferentes sílabos, por ejemplo, en los que nosotros como docentes nos guiamos, definitivamente no, me atrevo a decir que no están de acuerdo a las necesidades del país. Sin embargo, nosotros como docentes hacemos como lo que está en nuestras manos. Es decir, nosotros siempre tenemos la potestad, la libertad de cátedra de adecuar esos temas, por ejemplo, esa realidad a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, de cierta manera, nosotros como maestros pues podemos modificar en cierta manera pues toda la temática abordada, etcétera, de acuerdo a la realidad de los estudiantes. Sin embargo, lo que está plasmado en los libros no es específicamente de acuerdo a todo esto que mencionan. Buenas tardes. Para continuar con la entrevista tenemos a nuestra licenciada Tania Jiménez aquí presente, que nos va a responder dos de las preguntas que tenemos acerca sobre los sistemas educativos en Honduras. Número 1. ¿Cuál es un gran desafío que enfrenta el sistema educativo de Honduras respecto a la retención de estudiantes? Yo creo que uno de los mayores desafíos con relación a esa temática es la migración, debido a los aspectos socioeconómicos que vive el país actualmente. No hay muchas oportunidades, por lo que diversas familias emprenden un viaje hacia otros lugares, específicamente hacia el norte de América, para buscar otras oportunidades, y eso no permite retener a los estudiantes. Por un lado, algunas familias se lo llevan y por otra parte no existen los recursos necesarios para que tengan acceso a una educación. ¿Cómo impacta la situación financiera del gobierno en los sistemas educativos hondureños? Yo creo que al gobierno le interesa muy poco la calidad educativa en los diversos niveles, ya que ellos se enfocan en otros rubros, aunque hacen alusión de que la educación y la salud son las áreas o los ámbitos más importantes. Sin embargo,
si nos vamos a visitar un determinado centro educativo, nos vamos a dar cuenta que no se tienen los recursos disponibles como libros de texto, recursos audiovisuales como la tecnología, que es fundamental en un mundo tan competitivo y exigente como el que vivimos ahora. Además de eso, hace mucha falta capacitación docente. Yo creo que el docente debe estar permanentemente actualizado, no solo de manera autodidacta, sino que sea la misma Secretaría de Educación quien propicie políticas que le permitan al sistema poder adaptarse a las necesidades que se tienen dentro y fuera del salón de clase. Bueno, con eso concluimos la segunda parte de esta entrevista. Muy buenas tardes, licenciado Fausto. ¿Cómo está, primero que nada? Muy bien, gracias por la visita de ustedes. Bueno, el día de hoy le traemos dos pequeñas preguntas sobre el tema relacionado con la educación en Honduras. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre la desigualdad social y las oportunidades educativas en Honduras? En nuestro país, al ser un país subdesarrollado, son dos condicionantes para poder acceder a educación. Considero que es importante tomar en cuenta que ambas están estrechamente relacionadas, porque las oportunidades en educación no se presentan igual a una persona que tiene las condiciones para poder acceder a ella que las personas que no acceden. Un ejemplo claro, en la actualidad tenemos ya en nuestro departamento universidades en cada una de las ciudades. Si no me equivoco, todas las universidades están en Juticalpa, pero cuando yo estudié me tocó trasladarme hasta Tegucigalpa. No fui en el colegio el mejor estudiante o estudiantes que eran mejores que yo, pero no tuvieron esas oportunidades. Yo sí tuve esa oportunidad, la aproveché. Entonces considero que perdemos una gran cantidad de buenos cerebros, de personas que son muy inteligentes por esa falta de oportunidades, tanto sociales y la parte económica, que es fundamental. También los padres muchas veces no apoyan a los hijos a seguir estudiando, más en la zona rural. Tenemos que los padres les conviene más mandar a un hijo a trabajar porque le produce en ese momento ganancias, que mandarlo a estudiar 3 años o 4 años, lo ve más como un gasto la parte educativa. Es cultural, es un elemento que es totalmente cultural porque consideramos que la educación no va a ser el punto central para poder desarrollarnos como personas, como seres humanos, sino que se mandan a los niños o a los jóvenes a trabajar. Y es ahí donde tenemos también la parte de los que se van de nuestro país a estudiar a otros lugares y se generan esas pérdidas de personas que son muy, muy inteligentes. Entonces, desde mi punto personal, considero que sí, está estrechamente relacionado la falta de oportunidades con el avance en la parte educativa de las personas. Y me parece muy interesante lo que acaba de comentar, y ahí es donde aparece la migración. Muchos padres, como usted mismo nos menciona, prefieren mandar a sus hijos a Estados Unidos a meterlos a estudiar porque sienten que van a tener un mejor futuro allá que acá. Es correcto. Tenemos la migración interna que se da bastante, aunque nosotros tal vez no lo observamos mucho, pero del campo a la ciudad se da también para poder trabajar. Y los que no se van hacia otros países, Estados Unidos es el más atractivo, pero también España. Y así se pierde esas personas que puedan estudiar, que puedan profesionalizarse y hacer un poco más para el desarrollo de este país. Recordemos que el pilar fundamental para poder tener un país desarrollado es la educación. Y si nosotros como sociedad no le apostamos a la educación, poco o casi nada vamos a lograr. No es algo que sea solo de las familias o de las personas, porque es estructural. Viene desde la parte de las autoridades que nos gobiernan, de esas oportunidades que se vean como parte necesaria para el desarrollo de una sociedad, que la educación sea fundamental. Licenciado, pasando a la siguiente pregunta,
¿cuál es una de las razones para la insuficiente calidad de la formación docente en Honduras? La calidad de la formación es propia, es personal, porque como docentes nosotros estamos obligados a tener una formación permanente. Adquiero un título y no necesariamente porque ya tengo ese título tengo que considerarme que ya lo logré todo, sino que tengo que estarme especializando, estarme profesionalizando. Sabemos que el conocimiento se actualiza bastante seguido. Y si yo como docente me formé en 2010 y pienso que voy a seguir enseñando de la misma manera con la que me formé yo hace 15 años, pues estoy mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento se actualiza y lo que posiblemente era correcto en el 2010 cuando yo me formé, en la actualidad no lo sé. La educación va cambiando. La educación cambia, los tiempos cambian. A mí me parece interesante que muchas veces analizamos la educación desde la parte de la educación de hace unos años atrás era mejor que la educación actual. Siempre se habla de eso, que los docentes de antes eran mejor que los docentes actuales. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver los cambios que se dan dentro de la misma sociedad, los cambios que se dan dentro de la misma educación. No es lo mismo formar un estudiante en la actualidad, en el 2025, que tiene acceso a tecnología, tiene acceso a redes sociales, al conocimiento, que un estudiante que se formó en el 2000 o incluso años atrás. La misma educación va a cambiar de acuerdo a los cambios que se generan en la sociedad y eso es necesario tenerlo en cuenta. Pero si yo soy un docente que me formé generaciones antes y quiero formar a los estudiantes actuales con la misma metodología, con las mismas competencias con las que yo fui formado, no estoy rindiendo a lo que espera la sociedad globalizada actual, sino que me estoy quedando desfasado en ese conocimiento. Yo hice una investigación en ese punto, en ese aspecto, y la mayoría de docentes que tenemos en el sistema educativo, sea en la parte primaria, son docentes que fueron formados en los años 80, 90 y muchos de ellos enseñan lo que a ellos les enseñaron en ese tiempo. Y en el área que me corresponde, que es ciencias sociales, hay una gran cantidad de mitos que se generaron en ese tiempo sobre algunas partes de la historia que en la actualidad sabemos que son totalmente diferentes. Pongo un ejemplo. La muerte del Empira. ¿Cómo me enseñaron a mí en la escuela? Pues la muerte del Empira fue a traición y toda esa historia se genera. Pues las investigaciones actuales sugieren que no fue así, sino que hubo un enfrentamiento con un soldado español. Entonces, si yo como docente me quedo solo con la idea, ¿cómo me la enseñaron a mí? Pues no voy a responder a esos cambios que ha tenido la sociedad. Respondiendo su pregunta principal, esa actualización es propia, es de cada uno de nosotros. Que tengamos la responsabilidad de creer que somos un cambio y que tenemos mucho que entregarle a las generaciones actuales de estudiantes y nos tenemos que formar. Ya en la actualidad hay cursos, hay capacitaciones, hay una gran cantidad de formas para nosotros seguirnos profesionalizando que son incluso virtuales. Entonces, desde ahí no hay una excusa para quedarse estancado, sino que siempre buscar la mejora constante. Bueno, muchas gracias, licenciado, por su valioso tiempo. Que tenga una linda tarde.